Gracias, Dios. La enseñanza del día de hoy la he titulado El plan de Dios. Para los que toman apuntes, pueden tomar asiento. El plan de Dios. Tienes que saber que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan no solamente con la humanidad. Dios tiene un plan no solamente con una nación. Dios tiene un plan no solamente con una ciudad, con una iglesia. Dios tiene un plan diseñado y trazado para ti, para tu vida. Y también le puse un segundo título a esta enseñanza, y es: hágase tu voluntad. Él tiene un plan, pero hágase tu voluntad, Señor. Porque constantemente, quizás esta es la enseñanza que más tenemos arraigada a los cristianos. Es muy difícil que un cristiano nunca haya escuchado esa frase, que se haga la voluntad de Dios. Es algo que ya tenemos plasmado incluso en nuestro ADN. Si es la voluntad de Dios, allí estaré. Hermano, va a venir el próximo domingo. Si es la voluntad de Dios, allí estaré. Si Dios lo permite, Dios mediante. Son frases que usamos constantemente, aún los que no son cristianos, pero que quizás han tenido una enseñanza religiosa en su infancia. Les inculcaron este temor de Dios, en donde ellos constantemente recuerdan que la vida, sus vidas, sus pasos no les pertenecen, y saben que deben tener temor de Dios, y constantemente dicen: sí, que se haga la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, allí estaré. Si es la voluntad de Dios, haré o no haré. Y así lo declara la Biblia. Es una enseñanza correcta, es una enseñanza certera. La palabra de Dios dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no solamente debe ser una enseñanza, sino debe ser algo práctico que debemos tener en nuestras vidas. Algo práctico que debemos tener presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Que no solamente es algo que debemos hacer, sino que es un condicionamiento para ingresar al reino de los cielos. Nadie de los que estamos aquí vamos a poder ingresar al reino de los cielos a menos de que hagamos la voluntad de Dios. En esos términos lo puso el Señor Jesucristo. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Así que lo más sensato que un cristiano podría hacer es preguntarse: ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Porque si tú no te lo preguntas, pero sabes que no puedes entrar en el reino de los cielos si no haces la voluntad de Dios, entonces estás caminando sin un mapa, sin una guía, sin saber hacia dónde ir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios que su voluntad es agradable y perfecta. Y yo te voy a decir algunas de las que son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está plasmada en el plan que Dios tiene contigo. En otras palabras, su voluntad es hacer su plan contigo, que su plan que tiene contigo se haga realidad. Dios trazó un plan para tu vida, y si ese plan no se cumple, no estás haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que saber que Dios está en el control de todas las cosas de nuestra vida, que Él siempre está en el control, que su voluntad es trascendente. A veces pensamos que podemos vivir una vida como de fantasía, quizás como la de una película en donde todo sale bien, pero el plan de Dios es trascendente, es decir, va más allá de una circunstancia en particular. Así le pasó a José. José no entendía quizás por qué sus hermanos lo estaban metiendo al pozo. Él no entendía.
Él sabía que había un plan, que era el plan de Dios, porque Dios se lo había profetizado y le había dicho a través de sueños, le había mostrado cómo sus hermanos se postraban delante de él y aún su padre se postraba delante de él. Y él sabía que este sueño venía de Dios. Y él veía cómo Dios había puesto favor y gracia delante de su padre. Y él veía cómo su padre lo amaba más que a sus hermanos y cómo le había puesto una túnica de colores. Y era un joven espiritual. Él sabía lo que significaba esta túnica. Él sabía que el plan de Dios estaba sobre su vida para ser líder, para gobernar. Pero lo que sucedió, sus hermanos lo desnudaron y lo tiraron a un pozo. Y por eso te digo, el plan de Dios, su voluntad es trascendente, va más allá del momento en el que él estuvo en el pozo, y va más allá de ese momento en el que él estaba allí. Imagínatelo entre un pozo profundo, oscuro, húmedo, desnudo, pensando que vas a morir. En ese momento, ¿quién puede decir, no, pero Dios tiene un plan? Difícilmente. Yo te digo, difícilmente. Luego lo sacan de este pozo y lo venden como esclavo. ¿Quién puede decir en ese momento, Dios tiene un plan? Y luego de que lo venden como esclavo, las cosas empiezan a mejorar para su vida. Y lo ponen como jefe de la casa. Así que en ese momento quizás puedo decir, el plan de Dios, este era el plan de Dios, soy el jefe de la casa. Pero su voluntad es trascendente, va más allá de ese momento. Lo que te quiero decir es que el plan que Dios está trazando que Dios ha trazado en tu vida no depende de tu circunstancia temporal, sea buena o sea mala. Quizás ahorita estás en lo más profundo del pozo de la desesperación, o quizás estás como jefe de la casa de Potifar. Pero el plan de Dios va más allá, porque es trascendente. Y luego de que es puesto allí como jefe de esa casa, la esposa de su jefe lo mira con lujuria y lo desea y quiere acostarse con él. Y lo desnuda otra vez, y él sale corriendo y ella se enfada y lo difama. Así que ahora su jefe, enojado, lo mete a la cárcel. Y dime, ¿quién que ha perdido un trabajo por difamación? ¿Quién que ha perdido un lugar de honra por difamación? A mí me sucedió, me difamaron y perdí muchas cosas. Y quizás en ese momento, en el momento del dolor, José allí en la cárcel, quizás él no podía decir, Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Él no lo podía decir. Él no lo veía, pero el plan de Dios y su voluntad es trascendente. No depende de una circunstancia temporal. Así que luego Dios le da un sueño al copero y al panadero que estaban allí también en la cárcel. Les da un sueño y José es quien lo interpreta. Y quizás José dice, ok, esta era la voluntad de Dios, este era el plan de Dios. Dios me puso para que poder interpretar aquí el sueño, y ahora sí se va a cumplir el plan de Dios. Pero dice la palabra que este hombre que salió libre por la interpretación del sueño se olvidó de José por 2 años. Y quizás tú te sientes olvidado de Dios. Quizás tú sientes, Dios se olvidó de mí. Ha pasado tanto tiempo y Dios ya no me volvió a hablar ni me volvió a guiar. Pero el plan de Dios es trascendente, va más allá de un momento. Dios sabía que iba a venir hambre a la tierra. Dios sabía que tenía que cuidar a su pueblo, a su nación, a sus hijos. Así que Dios elaboró un plan tras un plan para la vida de José y se lo mostró. Le dijo, ¿sabes, José? Yo te voy a poner en un lugar de autoridad.
Sabes, José, yo te voy a poner aquí arriba. Y no le dijo más. Y quizás a ti Dios te ha prometido cosas maravillosas, porque yo sé que a todos aquí Dios les ha prometido cosas maravillosas y Dios les ha mostrado en sueños y en visiones. Pero luego todos les acabo de narrar lo que sucedió. Así que yo quiero decirte que Dios va a cumplir su plan aún por encima de nuestras torpezas. Si tú le amas, si tú le buscas, como leímos ahorita en el Salmo, Dios va a cumplir su plan aún por encima de nuestras torpezas. Así que hoy vengo a darte una palabra de ánimo y de fe. No desfallezcas. Dios va a cumplir su plan. Pero quiero decirte que es mejor cuando le hacemos caso. Te voy a decir cuál es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Es difícil dar gracias cuando estás en el pozo en donde te pusieron tus propios hermanos. Es difícil dar gracias a Dios cuando estás en la cárcel en donde te puso aún tu jefe y por difamación. Es difícil dar gracias a Dios cuando por más de 2 años se olvidaron de ti, de la promesa que te hicieron. Pero esta es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Dios promete que nos va a escuchar. Dios promete que va a escuchar tu oración. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal para ocultar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y el que les acabo de leer es Salmos 34, 15, 19. Así que si tú estás pasando por el momento oscuro, quizás no entiendes. Primero tienes que saber que Dios tiene un plan. Segundo, tienes que saber que ese plan es la voluntad de Dios. Tercero, dice la palabra que tienes que estar agradecido en todo momento. Y cuarto, puedes orar, iglesia. Puedes orar. Quizás tú te estabas preguntando, ¿qué tiene que ver toda esta enseñanza con la oración? Bueno, tiene que ver que cuando estás en el momento difícil, la palabra dice que puedes orar, que puedes acercarte a Dios aun cuando no entiendas tu situación. Tú puedes acercarte y que Él te va a librar, y que Él te va a escuchar, y que Él va a quitar tus miedos, y que Él te va a sanar, y que Él va a estar allí. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y quizás tú te preguntes, ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo puedo, en medio del dolor, de la aflicción, de la dificultad, tener una actitud agradecida, tener una actitud de oración? El ejemplo que me gusta poner, y se los he puesto aquí varias veces, es el ejemplo de Daniel. Cuando Daniel supo que se había firmado el edicto, un edicto que prohibía a cualquier hombre, mujer y niño pedir cualquier cosa a alguien que no fuera el rey. En otras palabras, un edicto que prohibía orarle a Dios. Dile a un cristiano: te prohíbo orar. A uno de verdad, a un cristiano que ora, a un cristiano que ama a Dios, dile que no puede orar. Es lo peor que le puedes decir a un cristiano.
Pero ¿sabes qué hizo Daniel? Dice Daniel 6:10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Allí lo vemos. Oraba y daba gracias, agradecidos por todo. Daniel, si oras, te vamos a meter en un foso con leones que te van a matar de la manera más cruel y sanguinaria posible. A esos leones no les habían dado de comer en días, estaban hambrientos. Y si oras, Daniel, te vamos a meter allí en el foso, una amenaza de muerte. Así que Daniel dice: ok, me acabo de enterar de esto, espérame. Y va a llorar y dice: Dios, gracias, porque tú dices que debemos estar agradecidos en todo, porque tú dices que esta es tu voluntad, de estar agradecidos en todo, sin importar las circunstancias, agradecidos en todo momento. Dios, gracias. Dios, vengo a ti, abro unas ventanas y vengo a ti porque sí, soy humano y tengo miedo y tengo temor, pero tu palabra dice que tú estás cercano al que es contrito de corazón, que tú estás cerca a Él. Gracias, Dios. Una actitud de oración, una actitud de búsqueda. Dice Efesios 5:19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo momento con cánticos. Esa es la actitud que debes tener, iglesia. Cánticos, alabando mientras estás haciendo tus quehaceres. Él es el poderoso de Israel. Gracias, Dios, porque tengo un trabajo. Me duelen las manos, pero gracias, Dios, aquí estoy lavando la ropa. Me duele la espalda, pero gracias. Bendito el Señor de los ejércitos. Gracias, Dios. Cánticos espirituales, hablando entre vosotros con salmos, hermano. En vez de no me hables de Netflix, te voy a hablar de lo que Dios me dijo ayer. Mira, este es el versículo que Dios, mira qué tremendo lo que Dios me habló. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Oh, mira esta alabanza, hermano, te la voy a compartir, porque con esta alabanza Dios me bendijo. Dios encendió el fuego en mi corazón. Con cánticos, con himnos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y otra vez dice: dando gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Filipenses 4:6, y con esto voy a cerrar, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y adivinen con qué: con acción de gracias. Con acción de gracias. Así que, iglesia, si estás en el pozo de la desesperación, si hay una deuda que te ha atormentado, que te está aplastando, si hay algo que ha lastimado tu corazón, si te hirieron, si te faltaron, si te cerraron una puerta, iglesia, si te lastimaron, si te difamaron, si perdiste tu estudio, tu trabajo, tu profesión, tu buen nombre por una difamación. Iglesia, si estás en el dolor, en la angustia, en la aflicción, si estás preocupado, afanado por la situación económica, si piensas: Dios, la guerra, el COVID, la inflación, el dólar, el peso, la guerra, tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Iglesia, la voluntad de Dios es que por nada estemos afanosos, sino que nuestras aflicciones sean conocidas delante de Dios por medio de nuestra oración y ruego en acciones de gracia. Para eso es este momento,
este día. Para eso es este lugar, iglesia. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Levántate.